Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Ingenialo. Vamos a seguir viendo más cosas de Autodesk Inventor. En la primera parte de este vídeo vamos a completar el ensamblaje que ya comenzamos en los vídeos anteriores. En la segunda parte del vídeo veremos cómo se puede modificar el aspecto de las piezas de la biblioteca. Son contenidos básicos y a la vez prácticos que confío te van a resultar muy interesantes. ¿Vamos al tema? Pues portada y empezamos ya. Bien, pues abrimos el programa y como hemos dicho en la introducción, pues vamos a completar el ensamblaje. Abrimos el ensamblaje y lo tenemos tal como lo hemos dejado. Veis el rodamiento que insertamos desde la biblioteca, insertado en el eje y en la bandeja de chapa plegada. Vamos a insertar otro nuevo rodamiento. Bien, lo podemos insertar desde la biblioteca o bien podemos hacer una copia. Bien, si lo insertamos desde la biblioteca, pues pulsamos aquí. En la biblioteca de Google Drive es esta, Biblio Google Drive 1, tal como dijimos en el vídeo pasado, para poder instalarla. Y nosotros tenemos aquí un UCF 205. En todo caso, lo que vamos a hacer va a ser un soporte para que coja estos dos rodamientos y los dos rodamientos los insertaremos aquí en el eje. Bien, vamos a buscar una vista cómoda. En este caso podríamos trabajar desde esta vista. Para hacer una vista inicio tenemos que situarnos aquí en el cubo, pulsar botón derecho del ratón y establecer actual como inicio, ajustar a vista. Entonces, por mucho que modifiquemos nuestra órbita, siempre que le demos a referencia de la casita de home, pues nos va a volver a esa vista. Como vamos a trabajar sobre este plano, porque vamos a hacer un soporte para este rodamiento, pues entonces vamos a establecer esta como inicio. Este rodamiento no está restringido y para hacer el soporte vamos a restringir su giro simplemente pues restringiendo una variable como puede ser el ángulo en esta dirección y aplicamos. Hay muchas formas de restringirlo, pero una es el ángulo. Después ya veréis que esto se queda, cuando marcamos la pieza, se queda señalado en nuestro navegador como esta restricción que nosotros o vamos a poder variar, o vamos a poder animar, o vamos a poder suprimir. Entonces ya veréis como, por ejemplo, ahora lo tenemos aquí en 0 grados, pues lo podríamos poner en 45, lo podemos poner a 0. Para animar esta restricción, pues podríamos hacer aquí en unidad, aquí ponerle un ángulo inicial y uno final, que podría ser todo lo grande que quisiéramos, dependiendo de las vueltas que quisiéramos dar, y aquí pues le daríamos al play. Bien, aquí podríamos hacer una serie de variaciones y tal. Ahora no viene al caso porque no estamos haciendo animaciones, pero bueno, que sepáis que las restricciones por eso las tenemos que utilizar desde el principio, porque después nos van a dar mucho juego. Bien, pues esta restricción de ángulo en este caso solo la vamos a utilizar para que el rodamiento no gire y para que podamos hacer un soporte. Sobre este rodamiento vamos a hacer un soporte y vamos a crear entonces una pieza que se llame, por ejemplo, soporte de UCP. Aceptamos, lo vamos a hacer en este plano, marcando la cara del rodamiento. Como defecto nos ha cogido pues el centro del rodamiento. Si lo vemos en planta, pues el mismo centro de rodamiento pues nos ha cogido de centro de pieza, ya nos va bien. ¿Veis la transparencia que adquieren las piezas que no están activas? Esta transparencia la podemos regular. Vamos a hacer el soporte aquí, pues podemos proyectar una geometría que podamos utilizar para nuestro trabajo. En este caso vamos a proyectar toda la cara del rodamiento y lo que vamos a hacer va a ser continuar esa cara de la misma anchura. No miramos nada de restricciones ahora. Ahora lo que podemos hacer va a ser alinear esta línea con esta, también cuadrar a 90 grados esta con esta, cuadrar a otros 90 grados esta con esta y que este punto coincida con esta. Esta línea y esta línea nos quedan totalmente restringidas y aquí nos continúa verde porque nos está pidiendo la longitud. ¿Qué longitud le vamos a dar? Pues vamos a darle una longitud para que nos libre esta bandeja y nos pueda permitir girar. Simplemente así por caprichos, lo que consideremos. Tenéis que tener en cuenta que todo lo que tengamos aquí acotado pues lo vamos a poder modificar, pero en principio pues ponemos 300. Vamos a hacer aquí un círculo 45 y vamos a extruirlo. Se extruye la superficie que queramos y ahora vamos a hacer una abertura aquí, proyectamos la geometría existente, introducimos la opción de ranura para que la veáis mejor, pues lo ponemos en planta, lo hacemos ahí y lo vamos a cortar. Terminamos el boceto. Y sabéis que para cortar pues le damos a extrusión negativa. Le damos a extrusión negativa, en este caso así. Como esta esquina que nos sale por aquí hace un poco de daño a los ojos, ¿verdad? Pues vamos a hacerle un redondeo. Un redondeo de 5 milímetros de esta y de esta. Vale. Bueno, pues nuestra pieza la tendríamos ya lista. Sería una pieza de soporte que le vamos a cambiar el color. Para eso la abrimos, para que sea un cambio permanente, no solo en el ensamblaje. La abrimos y le vamos a poner el color. Elegimos el color que queramos
en este caso pues un azul acero o alguno que no se haya repetido, que no esté en el propio ensamblaje. Nos vamos al ensamblaje. Bien, esta pieza es una pieza normal y corriente, pero claro, si nosotros ahora no le podemos hacer un pliegue, no nos sale la opción aquí de chapa, pero la podemos transformar en chapa. Bien, lo que podemos hacer aquí es simplemente en esta pieza, si la abrimos, nos sale una opción aquí que dice convertir en chapa. Vamos a dar convertir en chapa. La pieza ya nos sale para poder plegar y tal. Si hacemos una pestaña, le buscamos aquí y nos dice que no, que sigue siendo una pieza que no está definida, porque los valores de chapa por defecto no coinciden con el grosor de la pieza. Si hemos extruido 10, pues aquí tenemos que poner que la pieza es de chapa de 10. Y entonces cuando le demos a pestaña, pues veis, ya nos aparecerá para poder plegar lo que queramos, para poder hacer las pestañas que queramos. Esta pieza podría ser una pieza de chapa o no. En este caso pues hemos elegido que sea una pieza de chapa, pero que podría, simplemente para ver la versatilidad que tiene el hecho de poder empezar haciendo una pieza y después poderla cambiar a chapa. Bueno, lo grabamos, nos vamos al ensamblaje. Bien, si tenemos una pieza abierta, cuando nosotros le demos al ensamblaje y le pulsamos 2 veces, pues nos va a ese archivo abierto. Pero si la tenemos cerrada, cuando le damos 2 veces nos la abre dentro del ensamblaje y nos pone semitransparentes el resto. Son distintas formas de modificar la misma pieza. Por lo que decíamos, como esta pieza ya la hemos convertido en chapa, pues le vamos a hacer una pestaña, un pliegue por ejemplo de 150 milímetros, y le vamos a hacer unos agujeros para que pues tenga ya más pinta de soporte, ¿no? Bien, pues le vamos a hacer en esta cara un boceto, le vamos a proyectar la geometría, le buscamos el centro con el fin de que sea algo regular, le ponemos una distancia que podremos variar cuando queramos, pero que en principio le pongo de 20 milímetros, y le marco un rectángulo pues que nos quede a 60 por 80. Lo centramos referenciando el centro con el punto, veis que se nos vuelve negro, lo vamos a poner desde este otro lado que nos dé mejor la luz. Solamente tenemos el boceto hecho. Si cerramos el boceto, pues podemos hacer los agujeros en las esquinas. Unos agujeros de pasantes, 11 milímetros para tornillo de 10, y en estos centros. Aceptamos. Lo único que nos faltaría ahora para completar este soporte tan simple, pues sería redondear los cantos. Le damos al redondeo, un radio por defecto que nos ofrece de 6, pues le damos, y si nos parece correcto, pues lo dejamos así. En la posición que hemos considerado como inicial, pues vamos a insertar ahora el rodamiento. Aquí en axial, en enfrentado, le damos aquí y lo insertamos. ¿Veis? Tenemos solamente restringido este agujero porque es el que hemos, pues ahora podríamos simplemente con un axial, con este, que nos coincida el eje con este, y le damos a aceptar. Y le damos una órbita restringida para poder ver que todo está correcto, todo está perfectamente alineado. Aquí lo que vemos ahora es que este eje se nos queda corto, ¿verdad? Porque hemos puesto estos rodamientos y se nos queda corto. ¿Cómo podemos verlo esto mejor? ¿Cuánto necesitamos alargar el eje? Pues nos vamos aquí a vista, y en la vista le damos media vista seccionada, cogemos la cara del plano donde queramos hacer la sección, simplemente es una sección de inspección, y movemos con el ratón hasta que veamos pues todas las entidades involucradas para poder hacer ese conjunto. Lo que queremos hacer ahora es alargar esto hasta que enrase con el rodamiento. ¿Cuánto nos falta para esto? Desde aquí hasta aquí, 31,4. Pues con el fin de darle algo de apriete le vamos a alargar simplemente el eje 31. Para eso abrimos esta pieza, veis que cuando abramos esta pieza se vuelve completa. El corte simplemente queda para el resto de las piezas, y el resto de las piezas adquieren una transparencia, digamos que le da a la pieza activa pues más prioridad. ¿Cómo alargamos estos 31 milímetros? Pues si recorremos las operaciones que hemos hecho, vemos que en principio hemos hecho aquí una operación de extrusión que era de 100, pues ahora le vamos a poner 131. Y después hemos hecho una operación como si hubiéramos mecanizado ese eje, ¿verdad? Que le hemos dado 50, pues le vamos a dar 81, o sea 50 más 31. Volverá a quedar el eje exactamente igual de insertado y con un enrase en esta cara. Vale, le vamos a quitar el corte, terminar vista seccionada, podemos ver la pieza más o menos acabada, y aquí para finalizarla pues tendríamos que hacer un agujero para poder poner un tornillo en un agujero ciego con una arandela. Vamos a hacer un agujero en este eje, que lo cogeríamos aquí en agujero, y dentro de las opciones que hemos hecho de agujero hemos utilizado siempre la lineal, pero podemos coger la opción concéntrica. Vamos a hacer un agujero roscado, pues en este caso marcamos aquí, roscado. Bien, dentro de la rosca pues le buscamos la métrica que queramos, en este caso sería
perfil métrico ISO. Dentro del perfil métrico ISO pues le damos un métrica 10, por ejemplo, le damos un cono para poder quitar rebabas también de 10 y una profundidad de 30. Bien, como hemos dicho concéntrica, pues lo que nos está pidiendo es el plano y después la referencia concéntrica. Pues para la referencia concéntrica le cogemos cualquier arista que nos marque el centro que queramos agujerear. Vale, pues le damos a aplicar. Ven si se nos ha generado un agujero roscado. Si salimos de esta pieza y vemos el conjunto, para poder cerciorarnos de la profundidad, pues cogemos también una vista. Es una opción muy común el coger una vista seccionada, coger cualquier plano. Es una opción muy rápida de poder inspeccionar la pieza. ¿Ves? Ya tenemos nuestro agujero roscado, todo bien asentado y todo haciendo topes. Bien, pues con esto quedaría el ensamblaje más o menos acabado. Lo que sí que está claro es que tenemos unos tonos de rodamientos aquí pues que no son los reales, ¿verdad? Porque un rodamiento no viene así gris. Entonces nosotros cuando abrimos este rodamiento, si le quisiéramos cambiar de color, nos permitiría cambiar el color entero. Dentro del ensamblaje podríamos marcar y ponerle el color que quisiéramos. Ponerle un color, por ejemplo, azul. A este también le podríamos poner el color azul, o bien simplemente lo que podríamos hacer sería heredar propiedades. Cogeríamos el color de referencia y le daríamos al otro y le validamos. Ok, parece ya más real. Los rodamientos más o menos tienen unos colores así. Lo que pasa que no suelen ser exactamente todos del mismo tono. La variación del color solamente ha sido en este ensamblaje de forma puntual. El rodamiento sigue estando en la biblioteca, no lo podemos modificar si no hacemos lo siguiente. Podemos abrirlo. Entonces este rodamiento que está en la biblioteca, que en el momento en que nosotros le quisiéramos cambiar el color nos diría pues no podemos cambiar porque es un archivo de biblioteca. Lo que sí que podemos hacer es copiarlo, archivo, guardar como, guardar copia como, y lo guardamos en el espacio de trabajo. ¿Y cómo lo guardamos? Como NSR UCF 205 color. Vamos a buscar la opción de color. Lo guardamos. Bien, vamos a insertar ese rodamiento. Dentro del espacio de trabajo, ¿veis? Se ha colocado el primero, color. En principio tiene el mismo, pero tiene una particularidad que como está en el espacio de trabajo, nosotros cuando lo abrimos lo podemos editar. ¿Eso qué quiere decir? Que podemos hacer bocetos dentro de ese rodamiento y editarlo como una pieza. Imaginaros que podemos conseguir una pieza parecida a la que tenemos y tenemos que hacer alguna modificación. Bien, pues eso lo podemos hacer así, editando archivos que hayamos descargado antes de ponerlos en la biblioteca. Pero si lo que queremos es simplemente editarles el color, teníamos este archivo así, pues vamos a cambiarle de color. La abrimos, la marcamos entera y le damos el color. En este caso azul, ahí se nos pone todo azul, pero en este caso también podemos cambiar colores de superficie para que sea algo más real, ¿no? Cambiar un color de una superficie y lo único que tendríamos que hacer sería marcar las superficies que quisiéramos colorear una a una, manteniendo la tecla de mayúsculas apretada. No hace falta que las coloreemos todas al revés, marcamos unas cuantas de las que queramos nosotros colorear de forma distinta a la general, y aquí por ejemplo le buscamos una de cromo pulido. Podemos seguir coloreando esas superficies que nos quedan, simplemente cambiando o copiando propiedades. Vamos marcando las superficies una a una, cromo pulido. Lo podemos hacer también heredando propiedades. Esto se hace de esta forma: se marca la superficie de patrón y buscamos las superficies que queramos colorear. Bien, cuando lo tengamos a nuestro gusto, esto lo podríamos hacer todo lo detallista que nosotros quisiéramos. Si quisiéramos cambiar también el tono de los prisioneros, pues lo podríamos cambiar, le damos a guardar. Lo tendríamos guardado, eso sí, en nuestro espacio de trabajo, es decir, que desde nuestro espacio de trabajo lo tendríamos siempre disponible con este aspecto. Pero si lo queremos tener con este aspecto también disponible en la biblioteca para otros proyectos, lo que hacemos es, pues archivo, guardar como, guardar copia como, y entonces nos vamos a la biblioteca en donde quisiéramos guardarlo. Vamos aquí a rodamientos, en UCF, y el UCF tenemos el original aquí, y aquí podemos con este mismo nombre pues guardarlo. Y nos dirá, ¿el archivo no va a poder ser modificado? Sí, ya está, ya lo tenemos ahí. Pues si salimos de aquí, lo podemos borrar y vamos a desmontar este ensamblaje y ponerle los rodamientos de la biblioteca. Bien, vamos a insertar, nos vamos a la biblioteca, en la biblioteca de GD1,
biblioteca de UCF y UCF color, ¿verdad? El 205 color. Vamos a insertarlo 2 veces. Lo giramos, acordaros, marcando, presionando la letra G para poder buscar la arista que queramos que sirva de referencia. Le damos a restringir, restringir en eje, en inserción. Marcamos una de las aristas y nos vamos a insertarlo aquí. Aceptar. Nos vamos a colocar esto, lo podríamos coger con esta arista de inserción y esta. Ahora lo que haremos será restringir esta con uno de los agujeros solamente. Volvemos a poner por último nuestro cojinete, que en este caso insertaríamos uno de los orificios de tornillo con este, y aunque ahora tenga buen aspecto no está restringido del todo porque veis este sigue estando con una única restricción, y le vamos a restringir el eje central, este con este. Vale, el ensamblaje estaría ahora ya acabado. Para que veáis el aspecto que puede llegar a tener simplemente una presentación de un ensamblaje tan sencillito como este, podemos hacer un estilo visual sombreado, con sombras y reflexiones, las que traiga por defecto, con una perspectiva y con un giro de órbita continuo. Bueno, pues así nos queda acabado nuestro ensamblaje. En el próximo vídeo lo que vamos a hacer va a ser hacer unas vistas explosionadas de las distintas piezas de este ensamblaje. O sea, explosionaremos las vistas del ensamblaje en un nuevo archivo y haremos un plano de despiece. Bueno, si os ha gustado el vídeo, pues darle al like, compartir, hacerme algún comentario. Si hay algo que no os cuadra o no os funciona igual que sale en el vídeo, pues os agradecería que me lo pusierais en los comentarios. Es importante que trabajéis el tema de la biblioteca compartida de Google Drive para poder seguir los vídeos y poder tener disponibles todas estas piezas que vamos modificando y vamos insertando en nuestra biblioteca. ¿De acuerdo? Pues hasta luego.